Es un gustazo estar con ustedes otra vez, mis amigos. El día de hoy tenemos un videoprograma, pero bastante especial. El día de hoy vamos a platicar de uno de mis ídolos personales del boxeo. Ni más ni menos que de Rocky Marciano. Y esto es porque también ustedes lo han pedido. Ustedes han votado. En la pestaña comunidad hacemos encuestas de nuestros próximos programas y ustedes nos ayudan a construir este canal. Ustedes votaron porque se hiciera un programa de la leyenda Rocky Marciano. Ustedes son el respetable y ustedes mandan. Y es por eso que el día de hoy vamos a platicar de el invencible Rocky Marciano. Rocky Marciano se coronó como leyenda después de retirar a Joey Louis. Joey Louis es otro personaje muy interesante, una de las grandes leyendas del boxeo e ídolo de Rocky Marciano. Joey Louis era su héroe personal de Rocky Marciano. Si este video tiene éxito y ustedes quieren, podemos hacer un especial de Joey Louis. Joey Louis sostuvo su cinturón por más de 20 años y estuvo invicto hasta que Rocky Marciano lo noqueó. De sus primeras 25 peleas, solamente 2 hombres fueron capaces de durarle todo el encuentro y los otros 23 restantes cayeron noqueados ante los puños de Rocky Marciano. Rocky Marciano fue un hombre que en primera instancia intentó meterse al béisbol, pero lo rechazaron. ¿Ustedes creen? Lo rechazaron del béisbol. ¿Y saben por qué? Lo rechazaron por supuestamente no tener fuerza en su mano derecha. Qué idiotas, ¿verdad? Pero en el boxeo, Rocky Marciano había demostrado absolutamente todo lo contrario. Al final de sus 49 peleas, solamente 3 hombres no salieron noqueados y terminaron la pelea en pie. Marciano ha sido el único campeón de los pesos pesados que se retiró invicto de 49 peleas. Había noqueado a 43 de sus rivales. Fíjense, números asombrosos que ningún peleador, por espectacular que sea, no han podido igualar este asombroso récord. Ni Mike Tyson, ni Muhammad Ali, ni nadie. Para mi gusto, Rocky Marciano es el mejor peso completo de todos los tiempos. Y un tipazo aparte. Rocco Francis Marcellano, mejor conocido como Rocky Marciano, nació en Massachusetts, en Estados Unidos, el 1 de septiembre de 1923. Fue un boxeador de origen italiano que se retiró invicto y siendo el único campeón de boxeo de los pesos pesados que no conoció la derrota en su carrera y defendió en 6 ocasiones el título contra Jersey Joe Walcott, Roland La Zarza, Cesar Charles, Don Cockle y Archie Moore. También se mantuvo invicto en su época de boxeador en el ejército. Rocky Marciano estuvo peleando 3 años en el ejército y en esos 3 años nadie lo pudo ganar, nadie lo pudo tocar, nadie lo pudo tumbar. Marciano tiene un impresionante registro de 43 knockouts y esto equivale al 87.76% de sus peleas. Rocky Marciano tenía un estilo muy heterodoxo, imposible de descifrar. Si se fijan en las peleas de Rocky Marciano, Marciano saca los golpes desde abajo, aprovecha su fortaleza física y aprovecha el largo de sus brazos y saca los golpes desde abajo. Lo puedes ver. Muy pocos boxeadores en la actualidad hacen eso. Si tú conoces a algún boxeador que pegue desde abajo, escríbelo aquí en la cajita de comentarios. Ese era uno de los secretos de Marciano. Presión, presionando, se la pasaba presionando y ¡pum! Sacaba los golpes desde abajo, un gancho desde abajo. Y con toda la inercia y con toda la inteligencia del mundo, Marciano sabía perfectamente lo que hacía al sacar el golpe desde abajo, usar sus poderosas piernas, su poderoso tronco y con la inercia, con la energía cinética que venía desde abajo, era capaz de voltearle la cabeza 2 o 3 veces a sus rivales. Y es que la verdad, mis amigos, Rocky Marciano era una verdadera bestia, un verdadero gladiador, un destructor en el ring. Rocky Marciano fue campeón mundial de los pesos pesados el 23 de septiembre de 1952, cuando conquistó el título frente a Jersey Joe Walcott.
Después de esa pelea contra Joe Walcott, sostuvo su título hasta el 30 de noviembre de 1956. Ese día, con casi 33 años, anunció su retirada del boxeo después de defender su título en 6 ocasiones. Marciano tenía un físico espectacular. Su altura era de 1,80 metros y pesaba 88 kilogramos. En ese tiempo en los Estados Unidos estaba dando el fenómeno de la halterofilia y de los gimnasios. Rocky Marciano de hecho fue discípulo del gran Charles Atlas. Charles Atlas le puso su rutina de gimnasio, se puso a comer proteína y de ahí logró ese cuerpo tan mamado. ¿Y tú te sabías ese dato de que Charles Atlas había entrenado a Rocky Marciano? Interesante, ¿no? No se puede ser un ídolo, no se puede ser una leyenda sin derrotar a las leyendas. No se puede ser un ídolo sin enfrentar a los mejores. Marciano se elevó al nivel de ídolo cuando el 26 de octubre de 1956 se enfrentaría a su ídolo Joe Louis. Marciano admiraba con toda la fuerza de su corazón a Joe Louis, el hombre que había durado más de 11 años con el cinturón de los pesos completos, récord que hasta el día de hoy nadie le ha podido quitar. Joe Louis es uno de los hombres más importantes en la historia del boxeo. Imagínense, un afroamericano campeón del mundo en la era donde el racismo en Estados Unidos estaba en su auge. Esa noche Rocky Marciano fulminó al que había sido el referente de su juventud. El mismo Marciano, quien se había inspirado en Joe, había acabado con el hombre mito. Era la tercera pelea que perdía Joe Louis y también fue la última pelea de su carrera. Esta derrota contra Marciano llevó al bombardero de Detroit, Joe Louis, a retirarse del pugilismo definitivamente. Ese día, Rocky Marciano saldría llorando inconsolablemente del ring, porque aunque había ganado la pelea, le había dado una golpiza al ídolo de su juventud, al hombre que había admirado durante toda su vida. Ese hombre había sido despedazado por los puños de hierro de Rocky Marciano. Esa histórica noche fue llamada Lágrimas en el Madison. Louis using all his ring experience, trying to hold on. Marciano trying to get that one punch home. Back against the ropes goes Louis. A left and a right and down he goes and through the ropes on the apron of the ring. It's all over. Una de las peleas más difíciles de la carrera de Rocky Marciano fue contra nada más y nada menos que contra Archie Moore, el hombre que es conocido por tener el récord de más knockouts en toda la historia de boxeo. Ese día, Rocky Marciano ganaría la batalla por nocaut técnico en el round número 9, ganándole al hombre más importante del momento. Rocky Marciano no se le escondía a nadie. Fíjense mis amigos, es lo que les decía, Marciano saca los golpes desde abajo. Lo que más me gusta de Rocky Marciano es definitivamente su determinación. La palabra determinación es sinónimo de Rocky Marciano. Vaya pedazo de boxeador. En este round Marciano agarró a Moore como una pera loca. Archie tried to make it, a game gallant warrior that he is, but just couldn't. A great fighter went down. Boy, am I glad this fight was over. Rocky se enfrentó contra los peleadores más importantes de los pesos pesados de la época y a todos les partió la madre. Después de 49 peleas, decidió retirarse del pugilismo sin perder ninguna sola pelea. El 27 de abril de 1956 anunció su retiro oficialmente con tan solo 33 años. El 31 de agosto de 1969, a punto de cumplir 46 años, Rocky se desplazaba en un avión privado y por mal tiempo el piloto trató de hacer un aterrizaje de emergencia, pero el avión lamentablemente chocó contra un árbol a 2 millas de la pista. Ese día, Rocky Marciano, que había sorteado en varias ocasiones la muerte, se despediría del mundo, dejando una historia que hasta el día de hoy tenemos obligatoriamente que hablar de él. 5 años después, su esposa, Bárbara Marciano, moriría a la misma edad que su esposo, después de padecer una rara enfermedad. Bárbara fue enterrada junto a su esposo. Nadie
nadie ha podido superar a Rocky Marciano. El respetable reconoce a un ídolo en cuanto lo ve. Rocky Marciano vivirá por siempre en nuestros corazones, porque los ídolos no mueren, se hacen más poderosos al dejar este mundo, ya que su ejemplo y su legado es un referente para todas las generaciones. Fue un verdadero placer traer este video para todos ustedes. Muchísimas gracias por participar en las encuestas. Sigan participando, por favor, porque ustedes y nosotros estamos construyendo este canal. Si te gustó este video, por favor, compártelo en todas tus redes sociales. Escríbeme tu comentario aquí en la cajita de comentarios. Los leemos a todos. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Richie, muchísimas gracias, mi hermano mío. Gracias por prestarme tu espacio. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en la siguiente emisión. Con la ayuda de Dios, porque acuérdense que sin Dios no hay nada y no somos nada.